Hola, sí, uno, dos, ¿me escuchan? Perfecto, ingeniero. Ya, está bien. Ingeniero, ¿puede comenzar cuando guste? Sí, en Allá. 30 Muy bien. segundos. Ya, perfecto. Muchísimas gracias. Mientras, bueno, se van añadiendo más personas. Sí. Quiero que me confirme si ya estoy en pantalla, ¿verdad? Sí, Hola. sí, ingeniero, estamos viendo. Ya. Muy buenas tardes a todos los participantes e interesados, estudiantes e ingenieros. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un tema que es, digamos, del área de la ingeniería sísmica. Y para esto, antes que nada, agradezco mucho a la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, departamental de Chuquisaca, así como también al grupo de investigación Weiser-Wolf de Geociencias e Ingeniería Sostenible, que es un grupo que está dedicado a la generación de proyectos, investigación en ingeniería hidráulica, más que todo, ¿no? Ingeniería hidráulica e hidrología, ¿no? En donde ahí ustedes eh, pueden, que digamos, visitar su web, en donde está liderado por un amigo mío que en estos momentos se encuentra en la ciudad de Leuven, en Bélgica, ¿no? Seguro que está, digamos, bien con nosotros, ¿no? Y pues esta tarde quiero compartirles un tema que, digamos, que tiene que ver mucho con la interacción de la demanda sísmica y la capacidad estructural de las edificaciones, principalmente en edificios, ¿no? Edificios de vuelo alto, digamos, edificios de gran altura y edificios cortos, edificios de 1 a 2 niveles, ¿no? Más que nada, tengo una formación netamente peruana. He sido formado por ingenieros que, digamos, que en algún u otro momento salieron del país y regresaron pues, al Perú, y tuve la oportunidad de aprender mucho de ellos, ¿no? Agradezco mucho a mi supervisor, ¿no? Que es el que, digamos, me dio las pautas, una visión general de la tecnología de ingeniería sismorresistente, no solo en el Perú, sino en el mundo, ¿no? Lo que les voy a transmitir
a ustedes hoy en día es la evolución de la ingeniería sísmica a través del tiempo y la tecnología, digamos, sismorresistente que hasta ahora se está viendo en el momento, ¿no? Eh, lo que me atrae mucho de Bolivia es que, bueno, vengo de una ciudad, digamos, totalmente llana, ¿no? No estoy muy acostumbrado a ver cordilleras y eso es lo que me atrae mucho, ¿no? Por el simple hecho de que eso eh, trae mucha complejidad en el transporte de aceleraciones del suelo de un lugar a otro, ¿no? No es como, digamos, mi país, que mi país es, en la zona costera es totalmente llana. También tenemos una zona andina, ¿no? Tenemos tres regiones, en cambio ustedes, el país de Bolivia está conformado también por tres regiones muy diferenciadas, ¿no? Que es la zona andina, del cual pertenece la ciudad de La Paz, la zona, digamos, subandina, en donde se encuentra Chuquisaca, ¿no? Y la zona llana, que colinda con el Brasil, ¿no? Eh, Aquí les presento, digamos, si ustedes quieren contactar con el líder de todo lo que concierne en la parte hidráulica, les dejo el contacto, ¿no? De un amigo que su nombre es Julio Montenegro y él es el que se dedica a proyectos que involucran estructuras, que digamos la interacción entre el fluido y la estructura, ¿no? Más que todo se centra en el estudio de ingeniería hidráulica, fluvial y marítima, ¿no? Antes que nada, quiero introducir de qué trata hoy esta capacitación, ¿no? Trata de cómo estimar o qué tan dañino es un terremoto, ¿no? De acuerdo a nuestra sismicidad como Sudamérica, en realidad somos un país, somos un continente que tiene muchos problemas, ¿no? Nosotros tenemos, el Perú tiene muchos problemas por estar, digamos, o por pertenecer al cinturón circunpacífico sudamericano, en donde la intensidad de aceleración, ¿no? Es muy elevada, ¿no? Pero el problema, lo que tenemos nosotros es que no nos, tenemos un terreno totalmente llano, la zona costa es llana, ¿no? En cambio ustedes, el problema que tienen ustedes es al revés, ¿no? Tienen aceleraciones, digamos, bajas, pero el problema es la topografía, ¿no? Su topografía es muy abrupta y eso es, que digamos, un problema que, digamos, a mi parecer, se tendría que evaluar mucho, ¿no? Nosotros tenemos una topografía en la costa, en la zona costa, que es, no tenemos, es llana, ¿no? Pero si lo comparamos con el país de Bolivia, es sumamente complejo, ¿no? Y más que todo les cuento esto porque, digamos, hablar también de aceleraciones, ustedes van a ver en este momento, en el transcurso de esta exposición, la aceleración no es, que digamos, el único factor que me involucra el estado de daño de una estructura, ¿no? Por el simple hecho de que, por tener, digamos, nosotros
La zona, digamos, con mayor aceleración, ¿no? Llegamos hasta el 45% de G, ¿no? 0,45 de G. Mientras ustedes, el país de Bolivia, tiene una aceleración máxima del 15% de G, ¿no? No sé si estoy seguro, pero vi por ahí y leí que su máxima aceleración que tienen ustedes es el 0.5, 0.15 G, mientras que nosotros, el Perú, en la zona que colinda con Bolivia, con La Paz, la interacción entre Puno y La Paz, esa zona tiene alrededor del 10% de G, 0.10 G, ¿no? Entonces, digamos, está por ahí por el margen, ¿no? Pero a lo que voy es que por el hecho de tener una aceleración bastante baja, no quiere decir que va a haber, digamos, poca destrucción, ¿no? Eso no es verdad. Eh, la aceleración tiene que ver, la demanda sísmica, ¿no? Que es expresada en aceleración, tiene que ver mucho con la capacidad, ¿no? La demanda sísmica tiene que ver mucho con la capacidad. ¿Por qué les digo esto? Porque supóngase que, digamos, tenga un terremoto, sucede un terremoto de gran magnitud con una intensidad, digamos, muy elevada, pero la edificación que yo construyo es altamente sismorresistente, o sea, una demanda muy alta con una capacidad de resistencia de la edificación muy alta. ¿Qué podría suceder? ¿Podría haber daño? No podría haber daño. Eso ya depende también, como puede o no puede haber daño, ¿no? Al igual, si me pongo en el otro escenario, una aceleración muy baja, digamos una demanda sísmica muy baja, y una edificación que no tiene elementos, digamos, sismorresistentes a cargas laterales, digamos una edificación flexible, ¿no? Entonces, esa edificación, por el hecho de ser flexible, va a tener poca resistencia lateral, ¿no? Entonces, una demanda baja con un comportamiento de una edificación de resistencia baja, también puede ocurrir daño como no puede ocurrir. Entonces, eh, la aceleración, que digamos, no es el que decide si va a haber daño o no va a haber daño, ¿no? Puede haber daño con una aceleración muy baja y también puede haber daño con una aceleración muy alta, ¿no? En el Perú, eh, digamos, nosotros lo más fácil, digamos, y lo más común de encontrar daños en Perú es ¿por qué? Porque nosotros tenemos digamos, hacemos construcción informal, ¿no? Y eso hoy en día se está, mucha gente está apuntando a eso, ¿no? Entonces, como tenemos zonas en donde la construcción es informal y la demanda sísmica de nosotros es muy alta, entonces, obviamente que esas casas van a sufrir un daño severo, ¿no? Hasta llegar al colapso, ¿no? Sabemos nosotros que el continente sudamericano, principalmente en la interacción donde se encuentra en la interfaz entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, ¿no? Hay mucha capacidad de disipación energética
en esa zona, ¿no? Y esa zona principalmente se encuentra entre los países con con más porción de área entre Chile y Perú, ¿no? ¿No? Si ustedes toman en cuenta y miran al mundo en base a todo, si miramos como todo un conjunto, el 46.5% de la energía sísmica se libera en la zona chilena, ¿no? ¿No? Entonces, de ese 46.5%, con terremotos con magnitud mayor a 8, ¿no? En los últimos 100 años encontramos 92. Y de esos 92 terremotos, ¿no? El 24% que corresponde a 22 terremotos se encuentran en toda Latinoamérica, ¿no? Y de esos 22, 16 ocurren en Chile y Perú, ¿no? Ustedes también, no sé si habrán leído que nuestra interacción de la placa de Nazca con la placa sudamericana en realidad está en constante movimiento, es una de las placas tectónicas más jóvenes y se mueve alrededor de los 10 centímetros anuales, 10 centímetros por año, ¿no? Entonces, como es una placa muy dinámica, eh, estamos acostumbrados ya a sentir que, digamos, cierta frecuencia de vibración en nuestro país, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es luchar contra esa fuerza sísmica, ¿no? De acuerdo a la ingeniería sísmica, hay una evolución histórica que ustedes, a medida que voy avanzando con las láminas, ustedes se van a dar cuenta cómo inició esto, o de qué manera se puede interpretar o de qué manera se puede sustentar, ¿no? Todo empieza alrededor del año 1906 con el terremoto de San Francisco, ¿no? En California, con la falla de San Andrés, ¿no? En ese entonces, el mundo, digamos, no estaba tan familiarizado, no estaba tan enterado cómo funcionaba, eh, cómo era el mecanismo de funcionamiento de liberación de energía de las placas tectónicas, ¿no? Y cómo influenciaba el movimiento, ese movimiento que llegaba a la superficie, cómo se lo transmitía a la estructura, ¿no? Entonces, por el año de 1906, en Estados Unidos, da como primer hito en donde ya la gente se empieza, digamos, a preocupar, digamos, no de una manera tan urgente, ¿no? Eso ocurre más adelante, en donde yo les voy a transmitir en qué momento fue en donde ya la gente empieza a tomar conciencia y poner en pie la ingeniería sismorresistente, ¿no? ¿No? Antes, ¿cómo se calculaba la demanda? La demanda sísmica se calculaba a partir de la respuesta de las estructuras reales, ¿no? Hoy en día nosotros hacemos las cosas al revés, ¿no? O sea, nosotros ya nos preocupamos por las estructuras, venga lo que venga, estudiamos la demanda y según esa demanda nosotros diseñamos las estructuras. En esa época estábamos preocupados por
cuantificar la demanda, ¿no? Y esa cuantificación de la demanda, nosotros la cuantificábamos a través del daño en las estructuras, ¿no? O sea, si una estructura está dañada, quiere decir que la demanda ha sido muy alta. Si una estructura está intacta, no hay demanda, ¿no? Entonces, la demanda, la demanda sísmica era un ente principal para nosotros poder, digamos, cuantificar y medir el nivel de intensidad del terremoto, ¿no? En una zona determinada, ¿no? Entonces, por esa época, en 1903, en California, en San Francisco, los edificios que, digamos, eran diseñados al viento, ¿no? Por ingenieros estructurales de Chicago. En realidad, en el barrio de California, voy a puntualizar Estados Unidos en la zona que digamos que pertenece al cinturón circunpacífico, en la zona, en el estado de California, porque es una de las zonas que digamos que más, los sismos más atacan a ese estado, y voy a ser un poco puntual con esa zona, ¿no? Y por el lado sudamericano voy a puntualizar la zona costera de todo el continente sudamericano, ¿no? Si ustedes ven esa diferencia entre esas dos zonas, la zona sudamericana tiene cientos de kilómetros de interacción de la placa, el problema en donde se sitúa la mayor liberación de energía, ¿no? Hablamos, en Sudamérica hablamos de centenas de kilómetros, mientras que en el barrio de Los Ángeles hablamos de decenas de kilómetros, ¿no? Y su caracterización sismogénica es totalmente diferente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es otro tipo de falla, ¿no? Allá ocurren en ese entonces, allá ocurren hasta el momento, y siempre que digamos, tiene una falla típica que es una falla cortical, ¿no? Es una falla, digamos, de cortante, o otro sinónimo, transformante, cortical, de corte. Y por el lado sudamericano tenemos una falla del tipo de subducción, ¿no? Una falla subductiva que que hace que los terremotos tengan otra caracterización, ¿no? Totalmente diferente y casi opuesta a la de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en 1906, los que diseñaban las estructuras sismorresistentes eran ingenieros de Chicago, y eran ingenieros que diseñaban al viento, porque allá en Estados Unidos el viento digamos, es una característica en las cuales los edificios se ven obligados y tienen un código muy restrictivo en cuanto al viento, ¿no? En ese entonces teníamos un coeficiente sísmico ya del 2%. Ustedes acá, a medida que vayamos andando, se van a dar cuenta de cómo evoluciona ese coeficiente sísmico. 2% quiere decir que la fuerza sísmica lateral es el 2% del peso, ¿no? Ahora, hoy en día nosotros, ¿con cuánto de coeficiente sísmico diseñamos? Lo común y corriente es más o menos diseñar entre un 10 hasta el 20%, ¿no? Entre 10 y 20%, ¿no? 10 al 20% del coeficiente sísmico. Ese es más o menos el ratio común, ¿no? Pero imagínense que en 1906 tomaban el 2%.
¿Cómo ha ido evolucionando ese 2%? ¿Cómo ha llegado a ser 10%? ¿Cómo ha ido aumentando? ¿Por qué ha ido aumentando? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que hoy en día ese coeficiente sísmico va a ser muy alto? No, no quiere decir. ¿Por qué? Porque no es por el hecho de que en el tiempo esto vaya aumentando, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que las estructuras también necesitan ciertos criterios de ductilidad y esa ductilidad le hace bajar el coeficiente sísmico, ¿no? Esa es otra filosofía de diseño, ¿no? Pero en esta época, en 1900, por los años 1900, ya se sabía, se tenía certeza de que las estructuras, si yo les daba mayor rigidez, iba a resistir más, ¿no? Ya en 1908, en Italia, ¿no? Llegó un terremoto de Messina, ¿no? En donde el profesor Modesto Panetti, de la Universidad de Turín, comenzó a estudiar un poco más a fondo los terremotos, ¿no? Y incluyó este coeficiente sísmico, lo incrementó del 2% al 11%, ¿no? Entonces la cosa ahí está un poco, que digamos, en ese entonces más clara, ¿no? Es lo que, digamos, es el origen de la primera polémica de, de requisitos de rigidez y flexibilidad, ¿no? A lo largo de toda la historia les voy a contar un poco, digamos, cómo evolucionan esas polémicas, que vamos, esta es la primera, ¿no? Vamos a llegar hasta lo que es hoy en día, que es la quinta polémica, ¿no? Hasta que aquí, este terremoto de Tokio, ¿no? Algunos le llaman el terremoto de Kanto, en 1923, fue un terremoto que marcó, digamos, un hito en la historia. Es uno de los terremotos de subducción más importantes en la ingeniería sísmica, ¿no? En donde entra a tallar estos dos, digamos, estas dos personas, ¿no? Los coeficientes sísmicos de Naito y Sano, ¿no? Este terremoto marca la diferencia, como les digo, y aquí es donde la gente toma conciencia de cómo contrarrestar la fuerza sísmica, ¿no? Ante un evento, digamos, de cierta intensidad y con una magnitud dada, ¿no? Aquí nosotros podemos observar que una foto antes del terremoto de Kanto y una foto después del terremoto. Si ustedes observan, ya Japón ya edificaba construcciones muy rígidas, ¿no? Entonces, por el hecho de ser rígidas, estas soportaban mucha fuerza sísmica. Japón es otro de los típicos modelos que yo aprecio mucho porque su complejidad, digamos, Japón está cimentado sobre la interacción de cuatro placas tectónicas, ¿no? Japón tiene, digamos, sismos de corta duración y de larga duración, ¿no? Uno de los terremotos últimos y que es muy estudiado ha sido el terremoto de Tohoku, ¿no? Que ocurrió en el año 2011 también, ¿no? Es un terremoto que fue altamente devastador, ¿no? Y que generó eh, un tsunami de olas de alrededor de los 10 metros de altura, ¿no? Pero como les digo, ese terremoto de Tokio en el año 1923, ya la gente
empieza a estudiar un poco más los terremotos y las edificaciones, ¿no? Entonces, en el año 1914, el profesor Ricky Sano publica su primer libro, ¿no? De la teoría de las estructuras sismorresistentes, mientras que el profesor Taichu Naito, en el año 1922, eh, también publica su primer libro en donde eh, nosotros podemos, digamos, es el comienzo del método del coeficiente sísmico que hasta el momento nosotros lo seguimos utilizando, ¿no? Y en realidad la mayoría de países, ¿no? La mayoría de países en todo el mundo, no solamente en Sudamérica, sino en todo Europa, Sudamérica, Centroamérica, ¿no? Entonces, este método de coeficiente sísmico hoy en día ya tiene ciertas restricciones. ¿Por qué ciertas restricciones? ¿Por qué? Porque a medida que ha evolucionado la ingeniería sísmica, muchos investigadores han encontrado eh, eh, que muchas cosas que el comportamiento de las edificaciones no solo basta con introducirle rigidez a la estructura, ¿no? También hay que introducirle cierta ductilidad, porque no es del todo, digamos, no es bueno introducirle mucha rigidez, ¿no? Si yo le introduzco una estructura mucha rigidez, voy digamos, a obligar a que la demanda sea muy alta, ¿no? ¿No? Incremento rigidez, la demanda sísmica aumenta, ¿no? Entonces, ya en 1900, por el año 1923, ¿no? Los edificios de hormigón armado ya pasan a ser de un coeficiente sísmico del 11%, del 0.11 al 0.20 G, ¿no? Entonces, eh, esto es, que digamos, la primera polémica en donde se descubre que los criterios de rigidez eran muy importantes nosotros para poder diseñar nuestras edificaciones en realidad, ¿no? Eh, pero hay una desventaja en donde se puede observar con este método de los coeficientes sísmicos o un método basado en resistencia que si yo le involucraba más rigidez, mis elementos o mis componentes que constituyen las edificaciones, tales como columnas, vigas, muros, iban a ser más robustas, ¿no? Entonces, eso hace a que la estructura sea antieconómica y hay otro factor que es muy importante que Japón, por el año 1960, tiene ya un auge económico, ¿no? En donde esto obliga a que las edificaciones crezcan en altura, ¿no? Por el simple hecho de crecer en altura, por más que yo le doy rigidez, ya no es suficiente que digamos poner una columna tan robusta, poner un muro tan robusto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la altura me hace alargar el periodo, ¿no? Entonces, si la altura me alarga el periodo, el coeficiente sísmico, ¿qué va a ocurrir con el coeficiente sísmico? ¿Va a disminuir o va a aumentar? El coeficiente sísmico va a disminuir, ¿no? Entonces,
el coeficiente sísmico se convierte es inversamente proporcional a la altura, ¿no? Pero eso es ya más adelante, ¿no? Aquí recién, por este año de 1960, ya Japón recién empieza a indagar esas cosas, ¿no? Cuando tiene ya un auge económico, ¿no? Cuando empiezan ya a construir centrales nucleares, esas cosas, ahí es donde ya Japón, que digamos, eh, empieza a tener más cuidado con sus edificaciones, ¿no? Y el método forward, ¿se acuerdan del método backward? El método, ahora hay un método forward, ¿no? En donde la demanda sísmica ahora digamos, ya no se estudia a través del resultado de las edificaciones, del comportamiento estructural de las edificaciones, sino la demanda sísmica ya se estima a través de medidas instrumentales, ¿no? Como equipos, como acelerógrafos, ¿no? Entonces, por este tiempo, Japón ya empieza a implementar su red acelerográfica y ya la demanda sísmica ya puede ser que, digamos, de una manera más simple, más útil, puede ser medida a través de esos instrumentos, ¿no? Y por otro lado, en Estados Unidos, al ver que Japón ya toma conciencia, Estados Unidos también, digamos, se para y los ve y empieza también a trabajar mucho en la ingeniería sismorresistente, en donde ya empieza a involucrar un poco de conceptos como el PGA y los métodos dinámicos espectrales, ¿no? Por John Freeman, ¿no? Entonces, Estados Unidos eh, introduce el acelerógrafo Montana por el año de 1932 por la USGS, ¿no? En donde en el año 1944 llega al Perú el primer acelerógrafo, pero aquí ocurre que en el año 1945 se registra el primer terremoto, pero no fue en Perú, fue en Chile, ¿no? Nosotros adquirimos el primer acelerógrafo, pero Chile nos ganó y fue el que registró el primer terremoto, ¿no? Y en Japón, pues Japón es uno de los pioneros en geotecnia, en el estudio de todo lo que concierne al estudio del suelo, ¿no? De, no solamente el campo de la geotecnia, sino también el campo de la sismología, ¿no? Ahí no sé si ustedes se acuerdan de CESAWA, ¿no? La Standard Practice, el 4H entre B sub S, ¿no? En donde el H era la altura del estrato y el B sub S es la velocidad de ondas de ondas de corte que viajan a través de ese estrato, ¿no? Entonces, este señor Cesagüe comienza a investigar e publica un trabajo, ¿no? De oscilaciones libres en capas de superficie excitadas por ondas sísmicas, ¿no? Y encuentra muchas cosas en ese trabajo, ¿no? Y por el otro lado, también en Estados Unidos, en 1947 aparece el investigador George Hausner, ¿no? Y ahí es donde empiezan ya, que digamos, a ver ciertas diferentes, eh, realidades diferentes que, digamos,
van a chocar, pero que a las finales terminan siendo, digamos, dos corrientes totalmente diferentes, con diferentes aplicaciones y que sirven para dos realidades diferentes, ¿no? Que una no tiene que ver nada con la otra. Y Japón acepta a Estados Unidos y Estados Unidos acepta a Japón, ¿no? Pero por este año de 1947, en donde este investigador George Hausner ve algo muy importante en los espectros de los acelerogramas de terremotos norteamericanos, ¿no? Con los de ruido blando encontrando que son similares, ¿no? Y en ese entonces, el profesor Hausner, en su tesis doctoral, concluye que no hay periodo predominante del suelo presente en los acelerogramas de terremotos norteamericanos. ¿Por qué? Ahora se van a dar cuenta por qué. Este profesor Hausner es uno de los, digamos, pioneros que en realidad hasta el momento, hoy en día sus trabajos son muy buenos. Se los cuento porque en mi caso, eh, mi tesis tiene mucho que ver con sus, ¿no? Es uno de los pioneros que introduce los conceptos de disipación de energía, ¿no? Principios de energía. Entonces, es uno de los investigadores que más ha aportado, uno de los que más ha aportado, uno de los más antiguos también que más ha aportado en ese campo, ¿no? Entonces, este investigador, George Hausner, ¿no? Considera que el efecto del suelo, en ese entonces, el efecto del suelo, él no lo palpaba, no lo veía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es porque los sismos que ocurren en Estados Unidos son, digamos, no tienen, no son muy largos, tienen corta duración, duran poco, ¿no? Si usted compara, por ejemplo, un terremoto que digamos el de Nordrich, tiene alrededor de los 30 segundos, incluso menos, con un terremoto, por ejemplo, de Japón, de Tohoku, que dura más de un minuto, alrededor de los 180 segundos, por ahí son realidades diferentes, ¿no? Japón tiene también zonas de subducción, ¿no? Una característica típica de los terremotos de subducción es que duran mucho, tienen una duración muy larga, ¿no? Entonces, los terremotos producidos por fallas corticales, como las tiene Estados Unidos, son terremotos que duran poco, son terremotos del tipo impulsivo, ¿no? Entonces, por el hecho de ser muy corto, George Hausner en su tesis no veía la influencia del suelo, ¿no? Veía digamos, el periodo predominante de la fuente sísmica. O sea, lo que notaba él es la fuente sísmica, porque cuando ocurren esos terremotos tienen también, son, digamos, muy superficiales, ¿no? Y por el hecho de estar muy cerca a la superficie, esos terremotos, digamos, las ondas que viajan a través de los estratos rocosos y hasta la superficie y llegan a este edificio, son, digamos, cuestión de segundos y es que, digamos, muy,
muy rápido, ¿no? Entonces, no hay suficiente tiempo como para yo poder detectar el efecto del periodo predominante del suelo, ¿no? Lo que sí se tiene y lo que se ve es el periodo predominante de la fuente sísmica, ¿no? Y hasta que Estados Unidos no creía también mucho en la influencia del suelo, hasta que ocurre el terremoto de Caracas de 1967, y es ahí donde Estados Unidos ya se da cuenta y lo introduce el profesor Bolton Seed en el año 76. Mientras que en Chile ya se había dado cuenta mucho antes que Estados Unidos, ¿no? La escuela chilena incorpora el efecto del suelo en su norma técnica del 72, antes que está en Estados Unidos, ¿ah? Eso fue gracias a uno de los que, digamos, pioneros en la escuela sísmica chilena, es el profesor Arturo Arias, que dio mm, eh, muchos alcances y que, digamos, es uno de los índices más conocidos a nivel del mundo. Todos los programas que, digamos, de caracterización, de procesamiento de señales, incluyen su índice, ¿no? No sé si se ve el índice de Arias, el popular índice de Arias, ¿no? Arias, el Arias modificado. El Arias modificado también es otro índice muy bueno que yo particularmente a mí me gusta ese, el Arias modificado. ¿Por qué? Porque, digamos, es muy, muy certero, ¿no? Para poder estimar la demanda sísmica, ¿no? Entonces, como les decía, Chile se da cuenta de que el periodo predominante del suelo es muy importante y lo ve, lo ve. ¿Por qué? ¿Cómo lo logra ver Chile? ¿Por qué? Porque sus terremotos son muy largos, al igual que terremotos peruanos, ¿no? Ellos logran ver, eh, digamos, el periodo diferenciado que marca diferencia de la vibración del suelo, ¿no? Aparte de la fuente sísmica. Al igual, en Japón también eh, detecta eso y ve que el periodo predominante es del suelo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la duración del terremoto es muy larga y lograba ver ese efecto, ¿no? Y Japón, pues, digamos, ve a Hausner y Hausner pues decía otra cosa. Japón decía que vi el periodo predominante del suelo y Hausner decía, no, yo no veo el periodo predominante del suelo. Eso es mentira, eso no es correcto. Hasta que llegan los terremotos, digamos, los terremotos ya últimos ocurridos, ¿no? Hasta que surge el efecto, digamos, de ver esos dos tipos de fuentes, de dos tipos de periodo, ¿no? Un periodo predominante del suelo y un periodo predominante de la fuente sísmica. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Japón tenía razón y Hausner también tenía razón. Solo que Estados Unidos, que digamos, no veía ese periodo predominante del suelo, no lo veía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su sismo era corto, ¿no? Y en Maule del 2010, el terremoto chileno termina demostrando que eh, los terremotos que digamos que tienen larga duración,
podemos ver dos efectos, ¿no? El efecto ocasionado por el periodo de excitación del suelo y por el periodo de excitación de la fuente sísmica. Los dos. El primer pico es el de la fuente sísmica, que ustedes ven en la mano izquierda. Y el segundo pico es del suelo, ¿no? En el año 1900, en el año 2016 también se termina viendo el mismo efecto. En Miusne, Ecuador, primer pico, fuente sísmica y el segundo pico, perdón, primer pico, fuente sísmica y segundo pico, la del suelo, ¿no? Y así hasta que llega el 2017 el sismo de Puebla, el mismo efecto. El sismo de Puebla en México. Entonces, ¿cómo se le denomina estos espectros? Nosotros usualmente, y la mayoría de países a nivel del mundo, tienen espectros de una cresta, que se le llama espectros unipic, ¿no? Aquí ustedes pueden apreciar y les presento el espectro de doble pic, ¿no? Es un espectro, digamos, un poco más, más severo, más agresivo, en donde aquí pues lo que va a sufrir mucho son las estructuras que tienen largo periodo, ¿no? Estructuras, ya sea estructuras aisladas, ya sea edificios altos, ahí hay un problema, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Así como, de acuerdo a la evolución histórica que les he venido contando, y estos índices que, digamos, ¿para qué sirve un índice de intensidad, no? O cómo se mide, digamos, la intensidad de un terremoto en un lugar determinado. Se mide a través de índices basados en aceleración, basados en desplazamientos, basados en velocidades. Los más comunes que nosotros tenemos en la literatura mundial es el PGA, la intensidad de Hausner, la intensidad de áreas y el potencial destructivo, ¿no? El potencial destructivo es lo que le decía como un área modificado, ¿no? Solo que este potencial destructivo tiene la característica de contar la cantidad de cruces por cero, mejor dicho, para que ustedes un poco entiendan la cantidad de oscilaciones que puede, la cantidad de oscilaciones reflejadas en un edificio, ¿no? La cantidad de cruces por cero, mejor dicho. ¿Cuántas remecidas le ocasiona un terremoto a la estructura? ¿No? Por el hecho de así decirlo, ¿no? Entonces, eso es muy importante, es un índice que a mí me gusta porque eh, es un índice que involucra, es un índice que involucra la duración. Y déjenme decirles que el daño también tiene que ver mucho con la duración del terremoto, ¿no? Tiene que ver mucho, ¿no? Y no solamente la duración, también la amplitud, como usted, como nosotros comúnmente lo estimamos con las aceleraciones, ¿no? Aceleración es muy importante. Amplitud de aceleración, ¿no? Puede ser muy baja, puede ser muy alta, ¿no? Antes de empezar con estas fuentes de daño, me olvidaba decirles algo que se lo debí decir al comienzo. 0.15G o tener 0.45, 0.15G en el caso de Bolivia, 0.45G en el caso de Perú, ¿no? Eso
que digamos, si lo vemos a nivel del mundo, otras personas se sienten con más preocupación con menos del 15% de G. Y otras personas también se sienten muy preocupados por encima del 0,45 G. Por los dos lados estamos atacados, en realidad, por la fuerza de los terremotos, ¿no? Menores aceleraciones a 15%, al 0,5 G, o mayores aceleraciones al 0,45 G, pueden involucrar daño, ¿no? Entonces, si nosotros nos preocupamos por esos rangos de aceleraciones, Bolivia se preocupa por 0,15 G. Hay personas o países que se preocupan hasta, digamos, menos del 10% de G. Un hecho claro es en Dubái. En Dubái y en Qatar, ¿no? Edificios en Dubái y en Qatar, ustedes saben que se construyen rascacielos, ¿no? Y ellos se preocupan hasta, o mejor dicho, tienen miedo a sentir una aceleración del 1% de G. Sucede que eh, hace, hace 15 años ocurrió el sismo de Irán con una magnitud muy baja, hasta una magnitud de alrededor de 5, ¿no? Un MW alrededor de 5, en donde hizo temblar los edificios de Dubái y en donde la gente imagínense que la gente tuvo que evacuar solamente con el 1% de G. Y ahora nosotros, si ellos se preocupan con el 1% de G, nosotros tenemos 10% de G, 15% de G. Nosotros también no estamos tan mal, ¿eh? Nosotros tenemos mucho camino por recorrer y por indagar también, ¿no? Así que en Dubái, en ese entonces la gente evacuó. ¿Por qué evacuó? ¿Por qué? Porque en ese momento no había ningún ingeniero estructural en esa zona y la gente evacuó y no fue a trabajar durante días. Así que si usted está interesado, puede ir para allá. Puedes salvar muchas vidas. Volviendo a la fuente de daño, ¿cómo se mide el daño? En realidad, el daño no se mide, ¿no? El daño no se mide, el daño se infiere de la medición. Ahora, ¿somos capaces de detectar cambios en el estado de una obra o de una edificación? Sí, somos capaces, y a muy bajo costo. ¿Somos capaces de localizar dónde se encuentra dañada la estructura? También. Puedo detectar el daño o la falla de un edificio en cierto lugar. Eso se llama una detección de un daño focalizado, ¿no? ¿Cómo lo hago? Poniendo más acelerómetros, ¿no? Instrumentando mi edificio, ¿no? En varias zonas, ¿no? Pero eso sí, el costo es un poco mayor, ¿no? Ahora, ¿puedo cuantificar la magnitud del daño? ¿Saber exactamente cuán dañada está una edificación?
Típicamente no se puede. En realidad, cuando usted diseña una estructura, un edificio, téngalo por seguro que nunca va a dar una respuesta exacta. Así sea con el software, con el mejor software del mundo, nunca va a encontrar un resultado que digamos que sea el correcto, ¿no? Lo que sí me puedo aproximar. Me puedo aproximar lo más cerca posible al comportamiento real de un edificio, pero nunca voy a dar con la respuesta exacta, ¿no? Así que utilizar un software de tecnología de punta no le va a dar, que digamos, un resultado muy 100% seguro, ¿no? Les digo esto porque hay veces también que eh, a veces nosotros mucho nos guiamos también por la parte matemática. Está bien, la parte matemática nos sirve de mucho para simplificar cosas a veces, mucho, lo mucho para simplificar cosas, ¿no? La parte matemática es muy interesante, pero también a la vez les digo a ustedes que la parte, ustedes deben también tomar conciencia en la física, ver, sentir el fenómeno, verlo, palparlo. Muchos trabajos hoy en día de investigación, como por ejemplo, cómo fallan las estructuras de concreto, cómo fallan las estructuras de acero, están respaldadas por la física, ¿no? Por ensayos reales, en realidad, ¿no? A veces es muy complejo, digamos, interpretar eh, o, digamos, interpretar un fenómeno. Es muy complejo, digamos, interpretar un fenómeno en base a una fórmula matemática, ¿no? La mayoría de formulaciones que ustedes observan en reglamentos son a base de la física, ¿no? A base de lo observado, ¿no? Un claro ejemplo, digamos, a ver, eh, ¿cómo yo puedo, a ver, el pandeo de la barra, de una barra en una columna de concreto? ¿Lo podría modelar en un software? En SAP, TAPS. ¿Se puede modelar el pandeo de la barra? El pandeo de una barrita del concreto, de un concreto confinado. ¿Lo puede modelar en un software? Un SAP, un TAPS, un software de elementos finitos? ¿O cualquier otro software? Es muy complejo. Lo más fácil y un camino más seguro, simple, certero, es observar el fenómeno y a partir de esas observaciones plantear una formulación, ¿no? Otra cosa, otro diafragma muy claro, otro, otro punto muy claro es cuando nosotros, por ejemplo, modelamos edificaciones. A las edificaciones nosotros, ¿qué le ponemos? A los diafragmas. ¿Cómo lo modelamos? Con elementos membrana. El diafragma, ¿cómo le asignan ustedes? ¿Como una membrana? ¿Como un plate? ¿Como un shell? ¿Qué cosa? La mayoría lo pone como membrana. La mayoría lo pone como shell. ¿Cómo qué cosa? Ahora, si ustedes se ponen a ver cuándo le pongo membrana, cuándo es un shell, ustedes ahí van a notar mucha diferencia. Van a notar no mucha diferencia, sino que digamos van a notar una diferencia en el periodo de vibración. Eso altera el periodo de vibración. Y el periodo de vibración
es una característica dinámica, mejor dicho, es el apellido de la edificación, en donde con el periodo nosotros podemos estimar muchas cosas. Podemos estimar desplazamientos, podemos estimar velocidades, aceleraciones. Es una característica primordial el periodo. Y si usted eh, simula, digamos, con un software de elementos finitos, le asigna un shell o una membrana, el periodo que va a obtener es diferente. Ahora, ¿cómo usted puede estar seguro que lo que ha hecho está bien? A través de ensayos experimentales, ¿no? Usted puede hacer en el software lo que usted quiera y va a obtener lo que usted quiera, ¿no? Ahora, la estructura se comporta como ella es. La estructura no se va a comportar como usted quiera que se comporta, ¿no? Sigamos con la fuente de daño, ¿no? ¿Cómo yo puedo detectar el daño? ¿A través de qué? ¿No? El daño se produce principalmente por tres cosas muy importantes, ¿no? El desplazamiento relativo de piso, que es un parámetro que digamos muy común para nosotros poder estimar el daño en una estructura, ¿no? Es a través de distorsiones de piso, ¿no? Lo que comúnmente le llamamos drift. El drift, el drift global o drift local o distorsión de piso, ¿no? También hay drift global, ¿no? Un drift global que es una característica también importante que lo utilizan muchos investigadores para poder cuantificar el estado de daño de las estructuras, ¿no? Así como también hay así como hay distorsiones de relativo de piso, también hay fuerza inicial o fuerzas de piso, ¿no? Eso principalmente los utilizo yo para poder detectar el daño estructural en los diafragmas o en las losas, ¿no? Nosotros también nos preocupamos por diseñar la losa solamente con cargas de gravedad. Nosotros diseñamos la losa con cargas de gravedad, pero debido a la exigencia sísmica, el diafragma también necesita ser reforzado en su plano, ¿no? Entonces, para ser diseñado en su plano, nosotros debemos o necesitamos una fuerza de piso, ¿no? Y esa fuerza de piso se calcula. Se calcula esa fuerza de piso a través de, digamos, de expresiones simplificadas que están basadas en hechos, digamos, reales, ¿no? En ensayos de diversas partes del mundo, ¿no? Nueva Zelanda, Estados Unidos, Japón, Europa, ¿no? Y otra de las características que también que nosotros estamos muy familiarizados es la aceleración de piso, ¿no? Hay una cosa muy importante que nosotros también tenemos que tener muy en claro para poder diseñar el contenido, ¿no? Un contenido es un componente que es no estructural, ¿no? No le pertenece en sí a la estructura, ¿no? Pero a veces nosotros debemos de tener, digamos, cuidado con el contenido, ¿no? Pues este contenido puede ser un contenido que, digamos, eh, un contenido que pertenece a un hospital, tal es el caso de un tomógrafo, de cualquier equipo médico, principalmente el equipamiento médico, ¿no? Ese equipamiento médico a veces digamos, es computarizado y es a veces muy sensible a la aceleración, ¿no? Cualquier daño o movimiento, ese equipo se puede dañar, ¿no? Y a veces
nosotros tenemos de tener también mucho cuidado. A veces esos equipos cuestan mucho, ¿no? Y no solamente equipamiento médico, sino también equipamiento en las escuelas, equipamiento, digamos, en museos, por ejemplo, ¿no? Las estatuas, hay estatuas que incluso tienen la idea de cuánto puede costar una estatua. A veces hay estatuas que no tienen valor. Esas estatuas pueden costar, no tienen en realidad valor, ¿no? Y si esa estatua se cae, se rompe, ¿no? Esa estatua vale más que la del edificio donde se encuentra, ¿no? El edificio no cuesta nada para la estatua, ¿no? Entonces lo que se quiere proteger ahí y que no le pase nada es al contenido, ¿no? Y entonces, ¿cómo controlo yo el contenido? Con las aceleraciones, ¿no? En fin, el objetivo de diseño es tratar de reducir el drift y la aceleración máxima en forma conjunta, ¿no? Nosotros debemos de preocuparnos mucho por la distorsión y por la aceleración. Esos son los más importantes y lo que todo el mundo utiliza, ¿no? Todo el mundo está familiarizado mucho con eso y lo utilizamos hasta incluso para hacer, digamos, para hacer estudios a gran escala, ¿no? Hasta de ciudades, ¿no? Tengo amigos que estudian mucho la resiliencia de ciudades y trabajan mucho con estos parámetros que, digamos, eh, son muy importantes y que lo que se trata es de, de medir cuantificar el daño lo más simple posible. Aquí presento terremotos de campo lejano y de campo cercano, ¿no? Terremotos, como les decía, terremotos, se le llama campo lejano porque su característica principal es que duran muchos y, digamos, tienen una característica que o sea, se le llama lejano porque están fuera de los 20 primeros kilómetros en donde ocurre de la zona de interés, ¿no? Y campo cercano dentro de los 20 kilómetros, ¿no? Aquí presento sistemas estructurales para cada país donde ocurrió, ¿no? Por ejemplo, en Silmar el daño fue en edificios de 2 niveles y sistemas de marcos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Pisco, en Ica, nosotros construimos con muros, ¿no? Entonces, cuando ocurrió el sismo de Ica, las estructuras más afectadas fueron casas, digamos, entre 1 y 3 pisos, ¿no? Y así, como ustedes ven, todos estos terremotos, por ejemplo, en Tohoku, los edificios más afectados fueron casas de entre 1 y 3 pisos, edificadas a base de marcos, ¿no? Como les decía, esto tiene que ver mucho la caracterización de los acelerogramas, que es el estudio o mejor dicho, por el hecho de así decirlo, las propiedades o lo que lo identifica un acelerograma, ¿no? ¿Qué es lo que lo identifica un acelerograma? ¿No? Lo identifica estas 6 características, digamos,
principales o primordiales, ¿no? Que es el contenido de frecuencias, la duración, la amplitud de aceleraciones, tipo de suelo, el tipo de falla y la distancia del epicentro. Voy que digamos, a la amplitud de aceleraciones. Otro ejemplo claro que ustedes pueden observar es el siguiente. Miren esto. En la figura de la parte inferior, si yo puedo aquí, tengo los PGA de estos 9 o 10 terremotos, ¿no? El de Tohoku el 2011 llegó con una aceleración de 1.4 G. Terremoto de Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México, del 85, miren con cuánto llegó, con 0.16 G. Los demás, 0.85 G, 0.86 G, pero miren aquí, en estos primeros dos, ¿dónde creen que hubo más daño? Hubo más daño referido digamos, el daño de las edificaciones ocasionadas por el movimiento, digamos, basal. ¿Dónde hubo más daño? ¿Con una aceleración de 1.4 G o con 1.016 G? O en el caso, si comparo México con Silmar, 0.16 G o 0.84 G, ¿dónde hubo más daño? Con el de 0.84 G, aquí es otro ejemplo claro. Mayor aceleración no involucra mayor daño. En donde hubo más daño fue aquí en México. Con 0.16 G hubo más daño que en Silmar. Y hubo, digamos, si yo lo comparo solamente con la zona de movimiento y la excitación sísmica del terreno en la base, con Japón, el de México es el que ocasionó más daño, pero los daños que fue reflejado fue ocasionado por el tsunami. Claro que hubo más daño acá en Japón, pero fue a causa del tsunami, no fue a causa del terremoto, ¿no? El movimiento basal en las edificaciones, ¿no? Entonces, otra prueba más que con aceleraciones bajas puede causarme mucho daño, ¿no? Y qué coincidencia tiene que ustedes tienen el 0.15 de G, ¿no? Así como también hay aceleraciones, acá ustedes pueden observar duración y distancia central y magnitud, ¿no? Todas estas cuatro tienen que ver mucho para nosotros poder cuantificar el daño en una estructura, ¿no? Aquí ustedes observan acelerogramas con altos y bajos contenidos de frecuencia, ¿no? Un bajo contenido de frecuencia México, alto contenido de frecuencia Maule. Al igual, sismos de Chichí, sismos Estados Unidos, Japón, sismo japonés, sismos chilenos. Acá hay otro que les decía, que son los desplazamientos relativos de techo, ¿no? Distorsión global y distorsión de entrepiso. Hay una relación entre estos dos, ¿no? Nosotros más estamos acostumbrados a utilizar la distorsión de piso, ¿no? Más que la global, pero como les decía, hay digamos, otras metodologías o otras que involucran ese parámetro de distorsión global de techo, ¿no? Y lo transforman y aterrizan en una distorsión global de entrepiso. Así como les decía que el periodo es muy importante, ¿no? Para poder nosotros estimar el daño. Hay varias metodologías nosotros para poder, digamos, hacer diferentes análisis, ¿no? Por el hecho de que un análisis no lineal es muy complejo, a veces es muy difícil y muy trabajoso. Y nosotros planteamos a veces métodos equivalentes, ¿no? A través de un periodo agrietado. Normalmente, el comportamiento o la forma modal de un edificio es a través en el rango, digamos, lineal, ¿no? Pero para yo poder
observar daño, el daño también está contemplado en el rango inelástico. Está, de hecho, que es en el rango inelástico. Entonces, para yo poder introducir en el rango inelástico, yo necesito un periodo agrietado, ¿no? Y esa relación de ese periodo agrietado con respecto al periodo bruto, que digamos, o al periodo elástico, digamos, tiene alrededor de una diferencia de más o menos del 50%, ¿no? Acá ustedes observan 6 formas de estimar el periodo, ¿no? Basado en las inercias brutas de los elementos estructurales, ¿no? Una de las más corrientes es la del ASI, ¿no? El ASI 318. Y acá, para corroborar, les presento aquí un trabajo que fue realizado por López y Music, chilenos, en el año 2016, en donde presento 9 edificios, ¿no? En donde se puede observar que esa relación entre el periodo agrietado y el periodo elástico está dada por un factor K, ¿no? Y ese factor K, ustedes lo pueden tantear acá. Ese factor puede variar desde 1.2 hasta más o menos 1.8, con un promedio, una media de 1.5, ¿no? En la dirección X y en la dirección Y, ¿no? Ese es un promedio, digamos, un promedio ponderado de cómo estimar de una manera rápida cómo cuantificar el daño, ¿no? A través de un periodo de periodos agrietados, ¿no? Acá hay otro claro ejemplo de un edificio que fue sacudido por el sismo de Tohoku, central de 9 pisos, en donde también se observa este fenómeno del incremento de periodo. Ustedes ven el incremento de periodo del tiempo desde alrededor de todos los 300 segundos que duró. El periodo se incrementa de esta línea verde hasta esta zona de acá, llega hasta esta línea verde superior, ¿no? Este incremento es más o menos, acá tiene 0,65 más o menos. Si usted lo multiplica por esa media ponderada de 1.5 más o menos, puede llegar hasta 1.5, 1.6 segundos, ¿no? Que corrobora también el hecho de esa relación de periodos, ¿no? Y acá también hay otra cosa de esto de Pablo Parra, de Ugalde, que esto ha sido, digamos, casi lo último que se ha podido observar a través de sus trabajos. Son trabajos, digamos, muy buenos, importante que es, también lo comparto con ustedes, para que ustedes aprecien y sepan qué es lo que ahora hoy en día se está se está viendo en la ingeniería resistente, digamos, moderna, ¿no? Nosotros podemos también, ¿qué es un drift tangencial y qué es un drift total, ¿no? Nosotros cuando medimos el daño a veces estamos acostumbrados a medir el drift total, ¿no? Pero ese drift total no es que digamos el que refleja un daño que es el real, ¿no? Eh, a medida que usted va edificando, va construyendo pisos, eh, digamos, el incremento en altura ayuda a que exista una deformación producida por deformaciones de flexión y de cortante, ¿no? Entonces, esas deformaciones tienen que ver mucho con la estimación real del drift, ¿no? Y entonces, esa estimación real del drift se puede, digamos, palpar a través de un drift tangencial, ¿no? Entonces, aquí ustedes ven que estos edificios que se estudiaron, ellos detectaron que esos edificios en realidad soportaron terremotos y no hubo daño, ¿no? Pero cuando ellos estimaron el drift que pudo haber ocasionado ese terremoto, en donde se observa la línea negra con el drift total, ellos observaban que en realidad este drift total
excedía los límites dados por, digamos, normativas como el ACE. Entonces, pero a ellos les parecía raro que no, exceden los límites, pero no hay daño. Entonces, lo que pasa es de que estas líneas negras, ellos estaban observando que el drift que ellos estaban calculando es el drift total, ¿no? Pero lo que es real es el drift tangencial. Entonces, este drift tangencial acabó aterrizando y acabó justificando la razón del hecho de por qué no hay daño, por qué no hubo daño en las estructuras. ¿Por qué? Porque yo estaba sobreestimando y estaba calculando mis distorsiones con este drift total, ¿no? Que involucraba las deformaciones por flexión cortante, ¿no? De la edificación. Otro factor muy importante que quiero aclarar es el factor R. Muchos de nosotros estamos acostumbrados, sino que nos equivocamos, es que el factor de reducción, o que lo llamamos acá en Perú y que en Bolivia tengo entendido que se llama factor eh, factor de escala, algo así, un factor de escala, pero que tiene el fin, el hecho es de que es un factor que reduce las fuerzas elásticas y lo lleva a fuerzas inelásticas a nivel de diseño, ¿no? Entonces, para cada material existe un R. Por ejemplo, para el caso de peruano, por ejemplo, un R de una estructura que ustedes vean, una estructura porticada, ¿no? Estructura porticada y de concreto armado. Entonces voy acá a los R y veo, es un R de 8. Pero ¿qué pasa? ¿Será R de 8? No, no es de 8. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cada columna tiene diferente comportamiento y por el hecho de tener diferente comportamiento tiene diferente ductilidad y tiene diferente resistencia. Ustedes saben que acá tengo un gráfico en donde me relaciona las fuerzas elásticas con las fuerza elástica o la fuerza de diseño y la fuerza, digamos, en el rango de fluencia, ¿no? El R que nosotros hemos visto en las láminas anteriores es la relación entre el FE y el FD, es el R total, pero como les decía, cada columna, por el hecho de que cada columna tiene ciertos criterios de cierta ductilidad, y esa ductilidad se mide a través de un gráfico conocido que se llama momento de curvatura, ¿no? Ese gráfico de momento de curvatura es muy importante y es muy bueno que ustedes lo sepan, ¿no? Es muy potente eso para nosotros poder estimar deformaciones, desplazamientos, es muy importante en realidad, ¿no? Y que tiene que ver mucho con el R, ¿no? El R en realidad viene de dos cosas, de la sobreresistencia y de ductilidad. Cada material tiene una determinada sobreresistencia y tiene una determinada ductilidad, ¿no? Entonces, acuérdense que el R depende mucho el material y el nivel de ductilidad que ustedes le dan. ¿Y cómo le pueden dar ductilidad a un elemento? Por ejemplo, a un elemento de concreto armado le pueden dar a través del confinamiento, ¿no? El confinamiento es muy importante. Acá ustedes observan, como les decía, cada columna tiene su curva de capacidad, ¿no? En realidad hay a veces cosas que nosotros por el hecho de ver un puente, un edificio, de una manera compleja, no es tan bien ni tan necesario antes de introducirme, digamos, en un software de elementos finitos, esto fácilmente puede ser calculado estimando la capacidad de cada columna, ¿no? Aquí, la columna, por ejemplo, la columna C tiene alta capacidad de resistencia, ¿no? Pero digamos, tiene baja ductilidad. Aquí no se puede apreciar, pero como les decía, ¿quién es el que gobierna aquí esto?
El que gobierna el diseño es la columna B. ¿Por qué? Porque si yo me excedo la fuerza, me excedo de la columna, de lo que resiste la columna B ya va a llegar a un momento en que va a llegar a colapsar. Entonces todo este diseño va a estar supeditado a lo que resiste la columna B. En el gráfico de abajo, lo mismo. El que gobierna el diseño es el muro A, ¿no? En realidad hay un balance entre resistencia y ductilidad, ¿no? Ahora, como les decía, esto ya les comenté que es una distribución global y una distribución entre pisos, ¿no? Ahora también el daño, ¿cómo se contrarresta? A través también, a veces hay estrategias de sistemas de protección sísmica, como los que hoy conocemos, ¿no? Sistema de aislamiento de base, sistemas fluido viscosos, amortiguadores, ¿no? Que ya son un poco más tecnología antisísmica en realidad, ¿no? Y acá, lo que les decía, nosotros aún, Sudamérica, estábamos acá, ¿no? Un diseño basado en resistencia, ¿no? Me refiero que un diseño basado en resistencias se da porque cómo yo calculo, cómo yo estimo la fuerza a través de una aceleración, ¿no? Masa por aceleración me da fuerza, ¿no? Aquí yo entro con el periodo de ruptura, hay una aceleración. Esa aceleración lo multiplico por la masa, me da una fuerza. Por eso se llama resistencia. En cambio, un diseño basado en desplazamientos es al revés. Entro con el periodo, yo calculo un desplazamiento. Ese desplazamiento lo multiplico por su rigidez. K por D es F. En lugar de hallar la fuerza con masa por aceleración, lo puedo estimar con el K por D, ¿no? Y este criterio es basado ya en la función de los dos, que es un criterio basado en energía, que ya involucra fuerzas y desplazamientos, ¿no? Fuerza por desplazamiento es trabajo, y trabajo es energía. Y eso aterriza, puedo aterrizar en un espectro de energía, o como también puedo aterrizar en la cuantificación energética en el tiempo, ¿no? Acá ustedes observan la cuantificación energética en el tiempo de diversos tipos de energía, ¿no? Energía almacenada y energía disipada. La energía disipada es la energía de histéresis, la energía de amortiguamiento, y la energía almacenada es la energía que es la restituyente, ¿no? Por ejemplo, la energía elástica, la energía cinética, son energías que restituyen, ¿no? Y acá, lo que ustedes ven acá es, ¿no? Ven acá la cuantificación energética en el tiempo, y aquí es un espectro de energía en unidades de metros cuadrados por segundo en cuadrado, ¿no? Pero este es también un poco usual expresar en estas unidades. Yo también lo puedo expresar en altura equivalente o en velocidad equivalente, ¿no? Este es lo más común, ¿no? Lo más común es que, digamos, para mí es velocidad equivalente, ¿no? Porque velocidad yo lo puedo relacionar con la caracterización dinámica del suelo, con la velocidad de ondas de corte. Está un poco, digamos, más familiarizado, ¿no? Y en altura equivalente también. Más que todo también interesa la altura equivalente para hacer un diseño basado en la disipación energética de los elementos, ¿no? Tales como, por ejemplo, en aislamiento sísmico, ¿no? Es uno de los ejemplos, ¿no? Es uno de, digamos, que yo usé para mis trabajos de investigación, para mi tesis, cosas, ¿no? Yo creo que ustedes ven espectros de aceleración, los comunes y corrientes, un diseño basado en fuerza y un diseño basado en desplazamiento, ¿no? Espectro de aceleración y espectro de desplazamiento, ¿no? Esto de acá, un diseño basado en resistencia y un diseño basado ya un poco más elaborado, que es en desplazamientos, y un poco más, digamos, más elaborado, más certero, ¿no? Y aquí quiero terminar con esta receta para
cómo edificar o cómo construir estructuras altamente sismorresistentes, ¿no? ¿Qué es lo que yo tendría que ver o qué es lo que yo tendría que usar o medir o tener en cuenta para yo poder, digamos, eh, construir una estructura segura, ¿no? Tengo que tener en cuenta la máxima extrusión de piso, que según códigos del mundo está más o menos entre el 2 al 3 por mil, ¿no? Un cortante basal mínimo que no puede ser menor al 6% del peso, ¿no? Un peso sísmico promedio por unidad de área de 1 tonelada por metro cuadrado. Un esfuerzo cortante promedio de elementos estructurales, digamos, en muros, digamos, de alrededor de los 6 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? ¿No? Una máxima compresión axial en muros de alrededor de los 50 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? La máxima deformación unitaria por compresión, no debo exceder, pues, un 7 o un 8 por mil, ¿no? ¿No? Normalmente nosotros diseñamos con un 3 por mil, ¿no? Que es lo que nos enseñaron, pero hay que también ser conscientes de que el concreto da más allá del 3 por mil, ¿no? Una relación del P entre el AG' C, más o menos del 35%, ¿no? Una relación de aspecto, digamos, del 3, ¿no? Tener en cuenta la resistencia al corte y la flexión de los diafragmas, ¿no? Un diseño también basado en fuerzas de piso, ¿no? Una respuesta a velocidad estructural que tiene en cuenta también la altura de la edificación, un indicador de acoplamiento, ¿no? Que este indicador de acoplamiento también es muy importante en edificios altos, ¿no? Eh, Tiene que ver con el periodo de vibración traslacional y el periodo de vibración rotacional, ¿no? Lo que se tiene que hacer ahí es que esos periodos de vibración tienen que estar totalmente alejados, no deben estar cerca, ¿no? Una excentricidad dinámica con respecto a un radio de giro basal y una densidad de muros que también que es muy importante por nosotros poder cuantificar el periodo y las propiedades dinámicas de las edificaciones, ¿no? Esa densidad de muros puede oscilar entre un 2-3%, hasta he visto edificaciones, por ejemplo, en Chile, construyen ellos, sus edificaciones son muy rígidas, tienen una densidad de muros muy alta, 4%, 5%, 6%, ¿no? Y eso también depende mucho, también por sus sismos, ¿no? Por sus sismos que son de alta intensidad, les obliga también a que sus estructuras se encuentren seguras, ¿no? Y como parte última, puedo concluir de que la capacidad destructiva de terremotos no solamente es un solo parámetro, como lo es la aceleración, y también es una combinación también de dos cosas, ¿no? De la demanda, a lo que me refiero al movimiento del terreno y de la capacidad que puede ofrecer la estructura, ¿no? Las edificaciones, ¿no? Y otro factor muy importante para estimar el daño es la disipación de energía, ¿no? En los elementos estructurales, ¿no? Esa energía yo la puedo distribuir en diferentes partes de la edificación, tales como en nudos, por ejemplo, en una estructura convencional, o en un solo lugar, como por ejemplo una edificación aislada en donde toda la disipación de energía yo la introduzco solamente en el sistema de aislamiento, ¿no? Eso ya depende de cómo el diseñador pueda distribuir o tenga la capacidad de poder distribuir la energía en forma íntegra, ¿no? Y eso es lo que le quería transmitir en esta conferencia. Doy paso, si tienen algún inconveniente, algunas preguntas. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, si hay preguntas, por favor, me gustaría que podamos dejarlas en el chat o tal vez también habilitar el micrófono para hacerlas directamente.
Nos vamos a tomar un pequeño tiempito para poder responder las preguntas, no sin antes agradecer al ingeniero que hoy nos está acompañando por esta excelente exposición. Bueno, a medida que van llegando tal vez las preguntas que tenemos, quiero también ceder ahora el paso, ingeniero Eric, a un representante de, del directorio de la CIP Chuquisaca. Bueno, no nos está acompañando, está representando en realidad, va a representar a quien es el presidente de la CIP Chuquisaca, el ingeniero Juan Vargas Canales. Él está a la cabeza del directorio y hoy quiero que también le pueda saludar el ingeniero Daniel Pino Rocha, que es secretario general de la CIP Chuquisaca. Ingeniero Daniel. Bueno, muy buenas noches. En primer lugar, saludar al ingeniero Eric Zavala Sánchez, agradecerle bastante por su tiempo, por la explicación, un tema muy importante en estos días. Agradecer y también la participación de todas las personas que nos acompañan, tanto como en Zoom, como también en las redes sociales. Le agradezco nuevamente. Esperemos contar con más exposiciones también con usted, ingeniero, y estamos a la espera a ver si hay más preguntas. Muchas gracias, ingeniero Daniel. Como le había indicado, ingeniero Eric, él también es representante del directorio. En este tiempo estamos trabajando desde la CIP Chuquisaca y el CETIN, el Centro de Especialización Técnica para el Ingeniero, con diferentes programas, bueno, en el propósito de poder coadyuvar a todos los miembros de la sociedad de ingenieros y a toda la comunidad de ingenieros en su formación, en su desarrollo profesional, desde la formación que puedan ir teniendo a través de los cursos, talleres, seminarios que vamos lanzando. Bueno, no llegan preguntas, así es que si quisiera despedirse usted, ingeniero Eric. Bien, si no hay preguntas, pues pueden contactarme a través del correo y estoy muy gustoso de poder resolver sus inquietudes y ya nos conocemos y puede ser que en algún futuro, digamos, podamos cooperar, ¿no? En cuanto a, digamos, a estos temas que en la actualidad se están cada vez involucrando más, ¿no? Y agradezco a ustedes también por la sincera invitación. Me ha gustado la amabilidad por su parte de ustedes y el trato. Y muchas gracias. Agradecemos nuevamente a usted, querido ingeniero, y sí, estamos en contacto. Con seguridad este tema debe ampliarse y aquí en Bolivia también, bueno, poder profundizar más en toda esta temática. Agradecemos también a todos los que nos han acompañado el día de hoy a través del Zoom y a través de nuestras redes sociales en el Facebook. Pásense también por nuestra página o nuestro canal de YouTube, ahí vamos a colgar esta importante charla, así es que muchísimas gracias a todos los que están en este momento. Que tengan muy buenas tardes buenas noches aquí en Bolivia y también allá en Perú. Un saludo a todos ustedes. Muchas gracias, Micaela. Muchas gracias nuevamente, ingeniero, y es una alegría contar con ingenieros como usted. Un saludo y espero hasta pronto. Gracias a todos.